Tengan ustedes un cordial saludo. Les habla Jesús David Navarro nuevamente, aspirante a doctor en educación de la UNEYES BP. En esta ocasión, y ya cerrando este ciclo de la prueba de suficiencia, estamos en el módulo 4, Educación Ecológica, Sustentabilidad y Didáctica del Futuro, el cual hemos titulado De la sensibilización a la acción educativa en pro del ambiente. Tema muy importante porque cuando investigamos a partir de lo que es lo sustentable, no se trata solamente de si yo reciclo o reuso, sino de cómo hago más eficiente el uso de los recursos para que la inversión nuevamente se enfoque en conocimientos nuevos y en adquirir un mayor potencial y no se gasten recursos de una manera innecesaria que puedan afectar incluso la naturaleza. Para empezar, vamos a hablar de la educación ecológica y sustentable. Entonces, partimos de la ecología, pero después vamos metiendo otro tipo de formación que hace parte sin necesidad de necesariamente ser del mismo feeling con las ciencias naturales. Entonces, ¿qué ven todos los días nuestros estudiantes? Les hablamos, las noticias les hablan o lo pueden ver por las lluvias y demás eh, fenómenos naturales, el cambio climático. Y resulta que el cambio climático no es algo que vendrá, es algo que ya llegó. Y entonces podemos ver que en Venezuela, en Colombia, un frente frío llegó este año y las lluvias se intensificaron, las carreteras se dañaron. Allá en San Carlos, cuando se crece el río, entonces no se puede subir a Maraquitas. Y así complejo porque la boca toma también puede afectarse y la parte del ingreso a la ciudad. Entonces es importante ver cómo acciones como el no tirar la botella, el no tirar el papel, el no tirar el colchón, que puede generar un represamiento que después puede terminar en una tragedia, hace que la educación empiece a tener sentido desde este ámbito. Si pasamos luego a la sostenibilidad íntegra, donde las dimensiones económicas, sociales y culturales, e incluso las económicas, pasa a ser un eje y no lo que quedaba para después. Entonces miramos, ¿y si reuso la botellita? ¿Y si dejo de imprimir cosas que puedo tener en digital? ¿Y si en lugar de comprar algo importado compro algo nacional? ¿Y si en lugar de utilizar la motocicleta o el transporte individual uso bicicleta o camino? Claro, no aplica a todos, pero sí a aquellas razones y actividades donde yo puedo tener influencia. Así como una madre de familia que no salía de su casa, pero puede decir, ya voy a dejar de tirar las cáscaras y voy a hacer compostaje. Ya voy a dejar de gastar en ciertos alimentos y voy a buscar estos otros. Entonces, de allí debe salir que la educación debe formar conciencia crítica y compromiso con mi entorno. Y ese entorno es el territorio donde yo habito. Entonces yo debo saber que no debo ensuciar mi propio lugar. Y partimos desde la misma institución. ¿Cómo están los salones de los estudiantes? Y si es universitario, ¿cómo está el entorno de la universidad? ¿Colaboro yo a mantenerlo adecuado? Hay un término muy venezolano bonito que me gusta mucho, que es la callapa. Entonces, ¿cómo nos organizamos en esa callapa para poder tener el mejor ambiente, el mejor entorno, el mejor municipio, la mejor ciudad posible? Luego viene un término que pues es relativamente nuevo, que habla de la justicia climática. Entonces resulta que no es que haya un tribunal del clima, pero resulta que si los que ensucian no son los que sufren las inundaciones,
entonces ahí no hay una justicia y yo estoy afectando a otras poblaciones. Si los que prenden candela para sembrar no son los que se ven afectados por el humo, entonces, ¿cómo está esa justicia? Y no significa que si sí los afecta, entonces, no, pues aplaudamos. No, es como evitamos que a todos nos toque de esa manera. Y cerramos este pequeño inicio con cómo la práctica pedagógica puede promover el cuidado con la participación y acción colectiva. O sea, cómo investigamos haciendo pequeños cambios como docentes. Por ejemplo, y no dudo de que se haga ya, ¿qué pensará un estudiante de un profesor cuando ve sucio el salón empieza a limpiarlo y a barrerlo? Incluso si les pasa como me ha pasado a mí en algunos momentos, los mismos estudiantes se acercan y dicen, profe, yo barro. No porque les parezca mal que uno esté barriendo, sino porque se quieren vincular al proceso. Entonces, agarra una idea de fuerza que es, si educo para la sostenibilidad, no solo enseño a conservar, sino transformo para que haya una relación muy cordial entre lo que es la sociedad, la naturaleza y cómo intervenimos con lo que llamamos justicia social, de tal manera que yo me puedo alimentar, no contamino acá, todos vivimos bien. Bueno, la crisis climática arranca por no tener conciencia. Y entonces esta parte, que sigue siendo educación ecológica sustentable, es de cómo a mí no se me ocurre como sociedad que el mismo agua que contamino es el mismo agua que después consumo. ¿Cómo no se me ocurrió a mí que los árboles que tumbé ahora los necesito para que me refresquen o para que las lluvias no sean tan intensas y los vientos se levanten techos y demás? Y entonces debemos entender que el cambio climático afectado por los hombres, entendiéndose a hombres como el género humano, empieza por la necesidad de consumir a gran escala. Partiendo de esto, entonces es mejor llevar no solamente conocimiento teórico, sino llevar a medir, a transformar, a cambiar. Y esto desde la misma educación, sin necesidad de hacer solamente activities o actividades seguiditas como para figurar en la foto, pero que realmente no tienen un impacto amplio si después se olvida. Seguido de esto, entonces no se puede mirar solo el currículum. La misma UNESCO exige promover competencias orientadas a la acción y toma de decisiones. Entonces hay que generar un pensamiento sistémico, como lo que yo hago aquí afecta al que está allá y así sucesivamente y se vuelve una red compleja. ¿Cómo me puedo anticipar? Como lo decía ahorita, que si voto el colchón, que si voto esto, pues se puede represar y más adelante puede haber un desastre. Y ante esa consecuencia no tiene que ser necesariamente algo grave, grave, pero sí, por ejemplo, la alcantarilla de la casa, la alcantarilla o el corredero de agua de lluvia del salón de clases de la institución donde estoy. Y mirar cómo con el trabajo colectivo llevamos a que tengamos un sentido de pertenencia por nosotros, las instituciones y ante todo el contexto, el territorio que es donde vivimos y que del cual nos beneficiamos o nos vemos afectados gracias al cambio climático. Máxime en una ciudad como San Carlos, que el calor es bastante. Y cómo yo me hago éticamente responsable y que no solamente porque me amenacen con una sanción voy a hacerlo bien, sino, es que yo pienso en mis vecinos, yo pienso en mi familia y por eso lo hago bien. ¿Y cómo encaja esto dentro de lo que es el perfil del docente
investigado. Pues resulta que un docente investigador no se queda solo con la información, la procesa, entrega unos resultados y transforma una realidad. Y para poder transformarla hay que tener estrategias. Y si lo aplicamos dentro del contexto ambiental, pues deben haber estrategias de conciencia ambiental para un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento. Entonces, si yo conozco que, por ejemplo, allá el río Tirgua tiene copor, pero si lo contamino, ya no voy a poder comer copor, ya empiezo a utilizar la información. Si lo miramos a un aspecto mucho más grande, si yo logro conseguir generar energía que no contamine, ¿cómo me veo a futuro? Como una misma crisis que se vivió o se vive en ciertas instancias me llevan a crear nuevas soluciones. Y aquí les recuerdo algo también que les dije en el primer módulo, la película El niño que domó el viento. ¿Cómo va a ser posible que alguien en África con menos recursos haga más que alguien aquí en Venezuela, en Colombia, que tenemos más recursos a la mano? De igual manera, rescatando lo que pude ver de cuando viví allá, de las huertas, de lo que sembraban, es importante ver cómo esto lo pide la UNESCO. Entonces, no se trata de aplaudir a un gobierno, se trata de cómo se visualiza el futuro y cómo lo vemos fuera de la política y más de la necesidad del contexto. Y cómo podemos generar laboratorios con esto. Tengo conocimiento de que con la Universidad Francisco de Miranda se quería usar la lebna para generar compostaje o alimentación de bovinos también. Entonces, estamos mirando que en Venezuela sí se aplica esto. En Colombia probablemente también. La cuestión es cómo lo visibilizamos para que sea notorio, que podamos tener transformaciones mucho más efectivas. Y ante esto hacer una reflexión y un debate crítico como el que estamos teniendo ahorita. Sin embargo, esto es en una sola vía. Ustedes me están escuchando a mí. Pero qué interesante sería tener el discurso en diálogo. Ante esto, debemos mirar cómo se puede aplicar la investigación en un entorno de educación ambiental. Por ello, es importante conocer qué diferentes estrategias de investigación o de formación pueden usar. Aquí, con el apoyo de lo que leí y de las formas que he conocido gracias a mi trabajo, empezamos con el aprendizaje basado en proyectos. Cuando se le coloca al niño, al estudiante, al universitario, una meta visible, tangible, entonces empiezan a generar soluciones. De pronto, ¿dónde está el problema? Cuando se le pide, pero se busca que él mismo dé el problema y la solución. Y entonces agarran el tiempo y dan vueltas y dan vueltas. Y no, aquí necesitamos un docente orientador que dé lineamiento de guía va por acá. Parece un poco fáctico, pero a la final es lo que da resultados. Y cuando ya el muchacho ha sido acompañado y generado proyectos, ahora sí que él ya tiene el bagaje, ahora sí él mismo va a proponer sus propios proyectos. Tenemos también el aprendizaje servicio. Y en ese sentido es como yo, desde mi quehacer, apoyo a mi sociedad. Y entonces en muchos colegios se tiene que hacer unas pasantías, pero se tiene como para cumplir lo que me tengo que graduar. Y es como yo interiorizo de que es mi aporte a la sociedad. De igual manera, se necesita la indagación científica escolar.
Y aquí, no porque no exista en Venezuela, porque muy seguramente lo hay, solo que no tiene este nombre. Hablo entonces ahora desde el contexto colombiano. Existen los semilleros de investigación a nivel escolar y universitario. Y cuando ya pasa de universitario y ya son personas que tienen su maestría, su especialización e incluso doctorado, ahí ya pasamos a los grupos de investigación y ahí estoy totalmente seguro que sí hay. Entonces es cómo engranamos todo para que haya un proceso y de pronto sacarnos de la cabeza el cumplimiento solo de normas por cumplir un papelaje, una documentación, sino ir a lo realmente importante. Y finalmente, no porque sea menos importante, pero sí porque llama más la atención de las personas, más con esos distractores como el TikTok y demás redes sociales, la gamificación. Entonces, ¿cómo yo llego y vuelvo a algo, un trabajo por etapas que me dé recompensas? Y estas recompensas sistemáticas y llamativas es a lo que llamamos gamificación, que incluso pueden ser virtuales, pero también el hecho de que algo sea sistemático no lo hace tecnológico, pero sí lo hace de innovación. Entonces, ¿cómo hacemos esas estrategias para llegar allá? Entonces, buscando eso dentro de la investigación ambiental, uno de los ejemplos, y ese que coloco en este momento, que se pudo o se pudiera aplicar en Colombia y muy seguramente en Venezuela en algún momento, es cómo mido mi consumo energético o de agua. Sin embargo, también ahí sin, en cualquier país se puede hacer, es cuántos residuos produzco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cuantificando un problema cualitativo. Porque sí, si yo sé que los residuos producen malos olores, atraen moscas, roedores, enfermedades, esto es cualitativo. Pero cuando me toca enfrentarme a cuánto produzco yo y dónde lo voy a almacenar, entonces agarro cualitativo, cuantitativo y oiga la transformación, ¿dónde está? Partiendo de esto, si se establecen unas líneas de control o como lo dice aquí, monitoreo, podemos reducir en este caso que para residuos y para consumo pudiéramos disminuirlo. Pero también, miremoslo por el otro lado, aumentar la siembra de árboles, el mantenimiento de jardines, la recolección de material vegetal como hojas para la creación de compost. Entonces todo no tiene que ser negativo, pero sí es sistematizar. Y para llegar allá hay que hacer una evaluación que sea sustentable. Nuevamente, ¿qué significa sustentable? Significa que se reinvente en el tiempo. Entonces partimos de una lógica de pensamiento sistemático, planteamiento del problema, objetivos, metodología. Luego pasa a la aplicación. Entonces, hay un diario de campo para mirar qué es lo que estoy haciendo. Y luego voy mirando los indicadores de participación. Iniciamos tantos en el proyecto, tantos han seguido, tantos no. Y empezamos a ver un problema socioambiental bajo un enfoque de diagnóstico crítico, donde yo estoy observando constantemente diciendo, hey, ya recogimos en esta canequita, no ocupo, entonces busquemos otra. Pasamos también a notar, bueno, es que se producen más residuos orgánicos o más inorgánicos. ¿Cuántos de estos son aprovechables, no aprovechables? Cuando ya tengo todo eso identificado, me siento con mi equipo de trabajo a buscar soluciones. Y finalmente se produce la transformación. Entonces no es investigar por investigar, sino cambiar, transformar. Y ahí en la frase
final de la diapositiva lo podrán ver. Cerrando, esto viene a decirnos cómo sería el ciclo de un docente investigador si es investigador y líder sostenible. Y recuerden, líder sostenible no solamente significa que tenga que ver con lo ambiental, sino que lo que investigó pueda seguir un ciclo de vida en espiral, que nunca termine, pero que cada vez se va a mejorar. Entonces el perfil se consolida cuando el docente lidera proyectos que siguen esta ruta crítica y no solo es un facilitador o gestor del proceso de cambio. Es decir, él llega y transforma una realidad apoyado en sus estudiantes, apoyado en sus investigadores junior. Porque al estar en el nivel doctoral no podemos solamente pensar en un profesor de primaria o bachillerato. Todos los estudiantes, maestrantes, doctorandos hacen parte de ese ecosistema que puede transformar. Y vuelve y juega. Primero partimos de un diagnóstico, luego viene una intervención, la cual va a tener un proceso y ese proceso puede ser cualificable, cuantificable o se le hacen los dos. Y como lo dijimos en la primera clase, no es dos procesos paralelos, es complementarios. ¿Para qué? Para entregar a la comunidad resultados. Y eso es lo que hace que sea sostenible. Porque luego, ya empezamos con las cáscaras de banano y las de mango y las hojas de los árboles. Y empezamos a hacer ese espiral de mejora continua que aunque no hace parte de este tema, es interesante su relación con ello. ¿Y cómo se consolida el perfil del docente investigador como líder de proyectos de desarrollo sostenible? Bueno, primero, observa, propone y lidera prácticas sostenibles en el contexto. Si está en un colegio, en el colegio, si está en una universidad, en la universidad, y si está en un grupo de investigación, en su comunidad donde se aplica el concepto de investigación. ¿Para qué? Para diagnosticar y diseñar estrategias de cambio y aplicar procesos que se puedan observar. Y finalmente, cuando se aplican estas estrategias, evaluar críticamente lo que yo propuse realmente y tuvo impacto, afectó o mejoró. Y esos procesos van dejando una evidencia que va a ser socializada, pero no socializada para vanagloriar al docente investigador, sino para crear una cultura nuevamente de la espiral. Bueno, espero que les haya gustado esta intervención del módulo y del mismo modo quisiera decirles que estos 4 módulos lo que llevan es a pensar cómo el docente pasa de ser una figura importante a ser una figura recurrente. No es que deje de ser importante. Y como está investigando, está transformando. Y un docente investigador nunca puede dejar de transformar. Los invito a compartir sus experiencias porque muy seguramente han hecho mucha investigación, pero no se ha documentado. ¿Por qué? Porque a veces se ve la investigación como un marco teórico y no como un eje transformador. Y espero que a partir de lo que es este perfil de docente investigador cambie su visión de este rol tan importante de la docencia y la investigación. Que tengan un muy buen día y gracias por todo. Hasta luego.